quiero que hablemos de un tema que sin duda está siendo reconocido a nivel internacional, no solo por cadenas de televisión internacionales, sino que por políticos de diferentes países y nuestra diáspora, quien también lo ha reconocido, y es el manejo que le dio el gobierno de la República a esta emergencia que recientemente hemos enfrentado. Una cantidad impresionante de lluvia, que ya todos conocemos los datos, más de 800 milímetros, muy comparado con Mitch, que dejó cientos y cientos de muertos, de personas desplazadas, viviendas destruidas. Pero acá, en esta emergencia, si bien lamentamos muchísimo la pérdida de 20 vidas y nos unimos al dolor de estas familias salvadoreñas, pero por fortuna se tomaron medidas, todos han dicho, anticipadas, a tiempo, para no tener más desgracias. Su lectura, diputada, de cómo se manejó esta emergencia. Bueno, primeramente felicitar a todo el equipo, ¿verdad? El equipo de Protección Civil y todas las instituciones involucradas. Tuve la oportunidad de ver de primera mano el trabajo que se realizó en cada uno de los albergues. Visité 15 albergues en el departamento de San Salvador, en la zona sur, centro, este y también en el oeste. Y pude visualizar el trabajo, por ejemplo, del equipo del Ministerio de Salud, que estaba ahí 24/7, hacían turnos para atender cualquier situación médica de las personas albergadas. También el trabajo que realizó la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación. Creo que en años anteriores veíamos, a veces las personas no tenían condiciones dignas. Yo recuerdo, en algunas ocasiones estaban hasta en colchonetas, hoy tenían camarotes, tenían frazadas, tenían alimentación. En algunos casos, pues por temas de logística y también de la lluvia se retrasó, pero siempre habían personas altruistas visitando, llevando cenas, alimentación, bueno, almuerzos, llevando insumos importantes para toda la población que estaba albergada, más de 1.500 familias a nivel nacional. Y me queda una satisfacción de que todo el trabajo que se está realizando desde el gobierno central, liderado por nuestro presidente Nayib Bukele, ahora está dando resultados positivos y se notaba que las familias estaban tranquilas, estaban cómodas, porque en años anteriores yo recuerdo que existía esa preocupación: ¿qué va a suceder con mis bienes? No quiero dejar mi casa porque tengo temor que le suceda algo. Y en esta emergencia pues pudimos visualizar y constatar del trabajo que se está realizando. Diputado, en desgracias pasadas climáticas, ausencia de presidentes, pero también de diputados. Jamás una sesión extraordinaria con la inmediatez, porque creería que ese es el término que mejor se apega, con la inmediatez que fue convocada por el presidente Castro a la Asamblea, y con medidas como las que se tomaron prácticamente en cuestión de horas. Medidas oportunas y tomadas a tiempo, Marisol, tal y como el pueblo salvadoreño nos lo exigió a nosotros diputados. Lo hemos demostrado en muchas ocasiones que estamos dispuestos a trabajar sin importar el día ni la hora. No hay que olvidar incluso que una de esas sesiones extraordinarias fue el Día del Padre. Muchos de nosotros estamos compartiendo con nuestra familia cuando acudimos inmediatamente al llamado del presidente Ernesto Castro, llegar y trabajar, que al final eso es lo que nuestra función principal, legislar, y sobre todo en situaciones de emergencia. Las medidas oportunas permiten que el Estado, y en esta ocasión el Estado salvadoreño, actúe de manera inmediata cuando se tiene que hacer. Y por supuesto el liderazgo del presidente Bukele de anticiparse y tomar las medidas correctas, activando el sistema de protección civil, pues permitió que más vidas se perdieran. Evidentemente nosotros somos un país altamente vulnerable, no hay que olvidar eso por ningún momento de toda nuestra existencia mientras vivamos en El Salvador. Somos un país que por la ubicación geográfica que tenemos y las condiciones también geográficas, somos un país que estamos sujetos a mucha vulnerabilidad climática, y por supuesto el tema de la lluvia no es la excepción. Sin embargo, creo que aquí es donde se mide la capacidad de respuesta de los gobiernos. Por supuesto, el gobierno central, que tiene el mayor protagonismo y su intervención directa a lo largo y ancho del territorio, y también el rol que juegan las municipalidades. Recordemos que ahora ellas tienen una nueva administración que está sujeta bajo la ley. Esta administración también permitió que pudieran llegarse y desplegarse los recursos a zonas más afectadas. Por ejemplo, existieron municipios que en algunos de sus distritos no tuvieron tanta emergencia, pero en otros sí. Entonces todo el recurso del distrito donde no había mucha emergencia se ocupaba en el distrito que sí lo exigía. Por poner un ejemplo, Marisol. Sin embargo, creo que nosotros como Asamblea Legislativa y como diputados siempre hemos demostrado que estaremos dispuestos a dar nuestros votos a favor
sin negociar nada, por supuesto, esto siempre hay que decirlo, y estar dispuestos a legislar y dar nuestros votos para todo lo que sume a los esfuerzos que el gobierno del presidente Bukele desarrolla junto con todo su gabinete de gobierno. Era importante brindar una herramienta al presidente como lo solicitó, como el estado de emergencia, para poder contar con los fondos y atender esta emergencia, porque al final, hay que decirlo, puede existir mucha intención, pero se necesita presupuesto para poder brindar atención. Fueron cerca de 8,000 personas en algún momento en las que estuvieron albergadas. Sí, la verdad es que este tipo de herramientas permite que los procesos que son un poco más largos, más burocráticos, se hagan de una manera más inmediata para poder responder a estos casos. Yo, como lo comentaba, vi ese trabajo de primera mano que estaban realizando. También las municipalidades, como dice nuestro diputado Chamagua, estuvieron muy activos muchos alcaldes de Nuevas Ideas. Yo recuerdo que en años anteriores pues no existía ese trabajo, o sea, no se visualizaba, se cuestionaba mucho, y ahora nos da tanta gratitud ver el trabajo que están realizando y que la población no se equivocó ese 3 de marzo al elegir a los 44 alcaldes, y en este caso los alcaldes de Nuevas Ideas, que están trabajando de la mano con la población. Algunos iban a las viviendas. Yo vi casos, por ejemplo, el alcalde de la Libertad Sur, Henry Flores, que fue a sacar a una ancianita en Comasagua porque no querían, por ese temor, y se notaba también Marcela Pineda, a quien también vi mucho trabajar en el territorio, y así muchos alcaldes que estuvieron pendientes de la población, y honestamente se nota el trabajo que se está realizando. Un trabajo que del presidente y de la gestión Bukele, de la primera gestión del presidente Bukele, que ya da sus resultados. Por ejemplo, la inversión que se ha hecho en el Ministerio del Medio Ambiente, que ahora se cuenta con un equipo moderno que puede detectar, creo que con mayor precisión, todo este tipo de eventos climáticos. Medio Ambiente, desde la semana antepasada, si no mal recuerdo, a la altura del día jueves, ya estaba dando a conocer lo que se nos venía el fin de semana. El viernes yo conversé con el director de Protección Civil y señalaba las recomendaciones hasta para educación, de una prohibición de clases. Es decir, con mucha antelación tuvimos a una población además informada. Exactamente, y esto es la diferencia de lo que hoy tenemos a lo que teníamos en el pasado. Mucha gente se asombraba y decía, bueno, ¿y por qué hay sol? ¿Por qué vamos a acatar un llamado de emergencia? ¿O por qué vamos a dejar de enviar a nuestros hijos a clases si aquí no hay lluvia? Precisamente por eso, por prevenir. Y tomar estas medidas certeras es lo que permite que no exista una población vulnerable. Y es algo que no teníamos en el pasado, Marisol. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños o incluso años atrás, todo este tipo de medidas eran siempre cuando ya teníamos la catástrofe encima. Sí. Nunca teníamos gobiernos que respondían de manera oportuna. Cuando ya teníamos la tragedia en nuestros hombros, entraba, entre comillas, el gobierno a actuar. Y ni tan siquiera podemos mencionar una asamblea legislativa, que en ese momento su rol era totalmente inactivo, porque no había ningún tipo de interés económico en la tragedia, a excepción de que cuando llegaban los donativos o las ayudas, entonces ahí sí metían mano. Y esto no es algo que yo esté inventando, Marisol. Creo que hay muchos registros y mucha historia también, investigaciones, procesos judiciales, donde se ha demostrado que funcionarios del pasado se apropiaban de ayudas para la gente en situaciones de emergencia. Y esa corrupción también es la que frenaba que se pudiera invertir en nuestra gente cuando más lo necesitaban. Cuando nosotros aprobamos el decreto de emergencia, hacía el llamado yo claramente a todos los involucrados y les decía que si ellos pensaban que esta situación era la misma o un escenario el mismo del pasado, estaban equivocados. No se iba a tolerar más, y hasta este momento no se ha tolerado a funcionarios que se apropian de algo que no les pertenece. Por un centavo que sea, una libra de arroz, de frijol, lo que sea, eso va para las personas que lo necesitan, porque precisamente para eso se activa la situación de emergencia. Y no podemos ser tan miserables, porque no creo ocupar otra palabra, de apropiarse de algo que la gente verdaderamente lo necesite. Los que hemos visitado los albergues nos hemos dado cuenta que hay personas muy humildes, de escasos recursos. Exactamente, estuvimos visitando varios albergues llevando ayuda, que también agradezco, y aprovecho la oportunidad de agradecer al pueblo sonsonateco que se sumó al llamado que hicimos por convocatoria del presidente Castro de llevar ayuda a las oficinas departamentales, y eso lo trasladamos a los albergues. En el caso de Huayúa, que fue el más grande que pude visitar, tenía alrededor de 180 personas albergadas,
de diferentes comunidades, personas de la tercera edad que con lágrimas en sus ojos me decían, mire, yo no sé a estas alturas si he perdido mi hogar o no, yo no sé si voy a poder regresar, sin embargo agradezco que tengo la vida y que aquí me están tratando muy bien, de manera digna, con más de 3 tiempos de comidas incluso. Yo le decía, mira, por lo menos aquí va a salir un poquito más gordita, en broma, ¿verdad? Le decía, porque aquí la están cuidando muy bien, si usted se siente mal, inmediatamente hay un médico que está presente, y bueno, todo el aparataje, Marisol, sin dejar de lado también el tema de la primera infancia, que esto es muy importante. Por primera vez, creería yo, se están tomando las medidas oportunas para cuidar de manera integral a nuestros niños y niñas que estaban albergados. Y eso gracias al proyecto liderado por la primera dama y por supuesto también el acompañamiento que como asamblea hacemos con las leyes que hemos aprobado. Así es. Tengo que ir a una pausa solo para dar algunos datos que sé que usted conoce, pero que será importante tenerlos en la memoria. Fueron cerca de 8,000 atenciones médicas, fueron 901 árboles los que prácticamente cayeron, 666 viviendas obstruidas, 361 deslizamientos, 30 desbordamientos de ríos, 29 inundaciones urbanas, 228 viviendas con daños y 12 personas lesionadas y una veintena, desgraciadamente, de personas fallecidas, entre ellos niños. El invierno será difícil, ya lo han dicho las autoridades de medio ambiente. Sin duda tendremos que estar atentos y estar conscientes de la vulnerabilidad que tenemos como país. Y es que Estados Unidos ha reconocido el avance, el trabajo, el esfuerzo de El Salvador en el combate a la trata de personas. Diputado Chamagua, usted destacaba todas las políticas que han sido impulsadas por la primera dama Gabriela de Bukele, el trabajo de la Asamblea Legislativa, pero también el presidente Bukele. El presidente Bukele ha sido una persona que se ha mantenido férrea en el tema del combate a este tema y la defensa de la familia. Por supuesto, y son temas protagónicos que nosotros hemos estado acompañando, Marisol. En esta ocasión creo que se ha demostrado una vez más que el Estado salvadoreño es un Estado diferente y que funciona. Nuestro país, creo que nadie lo desconoce, está en una especie de un corredor donde se utiliza estas personas que forman parte de las organizaciones delictivas transnacionales como una especie de camino para trasladar su mercancía al punto de destino que pues todos sabemos es Estados Unidos. De puente. Exactamente. Pero la importancia de que hoy, a diferencia del pasado, yo lo mencionaba, es que se están capturando y se están dando señales de que existe un interés por cuidar la soberanía de El Salvador. La soberanía no solamente consiste en cuidar nuestros símbolos patrios o el territorio, no, consiste en cuidar todo lo que corresponde al Estado salvadoreño para que nada interfiera, nada que pueda alterar el orden público, porque recordemos que del momento en que ingresa esta mercancía o lo que sea de manera ilegal al país, altera la normalidad en nuestro país, en El Salvador. Entonces, lo que el presidente está haciendo es dar resultados de algo que nosotros ya conocemos, el Plan Control Territorial, que está dando frutos, está dando resultados, y por supuesto el reconocimiento internacional simplemente sirve para enaltecer también todos los esfuerzos que de manera articulada se están haciendo. Estamos viendo ahí imágenes de algo que prácticamente mes a mes estamos viendo en El Salvador. En el tema de narcotráfico. Exactamente. Pero en el tema de trata de personas, que también hemos tenido avances sumamente importantes. Y eso es muy importante, y bueno resaltarlo, porque es un tema más delicado todavía. Claro. Estamos hablando de seres humanos que son utilizados como mercancías, tal cual. Sí. Puede ser un término bastante duro, agresivo, pero creo que también se han tomado las medidas oportunas para frenar la trata de personas. Sí. Y por supuesto, estos son temas de agenda internacional, sí, porque el tráfico humano de todo tipo es algo que está presente en los diferentes países del mundo. Sin embargo, cada uno de ellos, basándose en su soberanía y en su cuerpo legislativo, pues toma las medidas necesarias. Ahora, en El Salvador se ha demostrado de que aquí no se puede tolerar ni se va a tolerar, y al contrario se están dando herramientas para frenar y también acompañar a todas esas personas que han sido sujetos de este delito. Así es, quiero compartir con nuestra audiencia cuáles fueron las palabras del embajador William Duncan dirigiéndose al gobierno de El Salvador precisamente por este esfuerzo. Y ha dicho el embajador: felicitaciones al gobierno de El Salvador por su promoción al nivel 2 en el informe de la trata de personas 2024. Los pasos concretos que incluyen la mejora de los servicios para las víctimas, a lo que usted se refería, el aumento de los enjuiciamientos y la mejora de la coordinación interinstitucional, demuestran un fuerte compromiso para combatir
la trata de personas, ha dicho el embajador Duncan, y eso también tiene que ver con el Plan Control Territorial, con el régimen de excepción, que permite más herramientas para, como lo decía este comunicado, para poder enjuiciar a muchas personas que están involucradas con este tema. Sí. Lo que sucede es que, como ya sabíamos que en el pasado no existían todas esas herramientas para poder tener de alguna manera un control, ahora las instituciones involucradas ya pueden tener ese seguimiento a este tipo de casos, de personas que se dedican a este tipo de ilícitos, y que ahora, gracias al Plan Control Territorial, al régimen de excepción y al trabajo institucional que están haciendo, y también de manera articulada diferentes actores desde el Ejecutivo, se están logrando estos cambios. Y a veces pues solo hablamos del tema de seguridad y algunas personas piensan que solo es eso, pero también va involucrado estos aspectos, claro. La trata de personas, el narcotráfico, algunos hechos o delitos tal vez que antes considerábamos menores, bueno, tantas situaciones que ahora podríamos considerar, y consideramos que estamos viviendo en un país diferente, con paz y tranquilidad. Y también siento que, considero que otro tema muy importante que está a la mano es la política pública de primera infancia, porque también en esta política se trata de cuidar mucho a la niñez y a la primera infancia, y que hablábamos también de cuidar mucho el tema de la familia, porque ahora estamos pensando en el cuidado de los niños y niñas, dar esa seguridad para que pues evitar este tipo de situaciones, de que quieran tener ese acercamiento hacia niños y niñas que a veces se engañaban por otros medios para poder llevarlos a este tipo de tratas o llevarlos con engaños. Entonces, todas estas herramientas y estas políticas también van amarradas. Entonces, es muy interesante cómo ahora la visión es más amplia, ya no solo se empieza como en un determinado tema, sino que también va articulado con otros. Y hay que recordarlo, que cuando llegó a nuestro país, este actor mexicano y también político, Eduardo Verástegui, promocionando una película que precisamente habla del combate a este delito tan terrible. El presidente asistió a la función, veíamos un presidente indignado, si usted recuerda, si ustedes recuerdan las imágenes sobre este tema. Y el presidente ese día se comprometió y dijo: en nuestro país vamos a luchar. De hecho, firmó una carta, y este actor mexicano dijo que había sido el primer presidente de Latinoamérica en firmar una carta compromiso para poder dar todo el esfuerzo a la lucha contra el tema de la trata de personas. En este mismo comunicado de la Embajada de los Estados Unidos comentan que un equipo de El Salvador ha sido reconocido a nivel mundial, es decir, a nivel mundial, como el mejor caso de éxito en un caso de explotación infantil. Eso habla muy bien de nuestro país. Por supuesto, y son datos que matan el relato. Y es bueno decirlo siempre, porque aquí estamos hablando del gobierno de los Estados Unidos. O sea, aquí no estamos hablando de estas revistas de $3 que financia a alguien, George Soros, etc. Estamos hablando de una investigación profunda, de un gobierno que emite un comunicado, Marisol. No es cualquier gobierno, es un gobierno de los más importantes del mundo, uno de nuestros socios principales estratégicos en el desarrollo de nuestro país, y por supuesto un aliado internacional para el desarrollo y la cooperación de El Salvador, y que envíe este mensaje, por supuesto, son buenas noticias para nosotros, porque está demostrando que el trabajo que hemos hecho como Estado salvadoreño está dando resultados. Y recuerdo igual en esa ocasión estuvimos ahí acompañando la función de esta película. Eran imágenes bastante duras, y recalcar que son datos reales. Claro. Es una historia basada en la vida real que puede sucederle a cualquier persona en cualquier parte del mundo. Ahora, lo importante es qué hacer para evitar y sobre todo frenar y tratar a estas personas que son víctimas de este delito. Esencialmente cuando son niños, que es más delicado. Claro. Y aquí entra este trabajo de todos nosotros como funcionarios públicos, de decir no más. Con la familia no. Con la familia no se van a meter, con nuestros niños no, los vamos a proteger. Y bueno, una muestra clara también de la Asamblea Legislativa es que nosotros, dentro de esta reestructuración de comisiones, hemos mantenido la Comisión de la Niñez con su nombre como tal, Niñez e Integración Social,
para demostrar que el protagonismo y la prioridad sigue siendo la niñez también en la Asamblea Legislativa, en concordancia con todo lo que está desarrollando el Ejecutivo. Y por supuesto es una señal de que vamos a seguir aprobando leyes que van a cuidar a nuestra familia, los valores originales de la familia, Marisol, como el mismo presidente lo ha mencionado, cuidar eso que es muy importante, es el motor principal de nuestra sociedad, y ahora tenemos la bendición de que hay familias que están unidas. Y eso nos permite actuar de manera inmediata, porque en el pasado teníamos familias fragmentadas, unas que salían huyendo, otras que eran asesinadas por culpa de las pandillas, acosados, extorsionados. Entonces esto generaba una desintegración familiar y no teníamos la figura del papá y la mamá juntos, sino que probablemente solo la mamá y en casos muy extraños solo el papá. Ahora tenemos familias completas y lo que hay que hacer como Estado salvadoreño es acompañar a las familias y decirles: familias no están solas, aquí hay un Estado que está cuidando, los que los está protegiendo, y por supuesto la labor nuestra es seguir fortaleciendo todos estos esfuerzos para que este tipo de reconocimientos, no por una cuestión de que nos sintamos reconocidos, sino que porque nos permite darnos cuenta que las medidas que estamos tomando son oportunas y están dando resultados positivos. Así es, este informe también destaca, que me parece muy importante, que el gobierno salvadoreño ha tomado medidas para proteger a los trabajadores migrantes potenciales y además educar al público sobre los temas de la trata, pero proteger al personal es lo mismo que se ha hecho con la Fuerza Armada, se ha hecho con la Policía Nacional Civil, que en el pasado no ocurría. Sí, es, como decía, es algo macro que se está viendo y que incluye diferentes temas. El hecho de poder darle esos conocimientos, que sepan de qué se trata, bueno, todo este tema de la trata de personas, ¿verdad? Es muy importante para que la población, y en este caso todos los equipos, los empleados, conozcan este tipo de situaciones que en realidad, como decía el diputado Chamagua, estamos tratando de trabajar por la familia. Yo recuerdo que antes casi no hablábamos de la niñez y estamos pensando ahora en apostarle a la niñez, y tal vez los resultados no los veamos actualmente en un corto plazo, 5 o 10 años, sino que tal vez en 15, 20 años vamos a tener familias más fortalecidas, personas con otras capacidades, adultos más preparados para este tipo de situaciones, y que son personas que van a transformar a nuestro país. Seguramente muchos de nosotros ya no vamos a poder ver esos resultados, pero es muy interesante cómo hay políticas públicas que se están haciendo no solo en un corto plazo, en una coyuntura, sino que se está pensando en el largo plazo. Y sin duda estos números y este combate se reduce porque además hemos alcanzado un porcentaje muy bajo de personas que están migrando, contrario a lo que ocurría antes. De hecho, la embajadora Milena Mayorga hace algunos meses decía: el lugar en el que nos habíamos ocupado, otros países de Centroamérica y Suramérica ahora ocupan los primeros lugares que ocupábamos nosotros. Por supuesto, y esto también es resultado de una estrategia exitosa, Marisol. El tema de la migración es un tema también delicado. Históricamente, El Salvador ha sido un país que ha estado exportando a su gente, o incluso expulsándola, mejor dicho, creería es la palabra correcta, porque no teníamos las condiciones necesarias. En primer lugar, la inseguridad, el acoso de las pandillas. En segundo lugar, la desigualdad social y las injusticias sociales que teníamos en ese momento como Estado salvadoreño generaban que nuestra población en mayoría decidiera abandonar el país y migrar de manera irregular. La migración irregular es un fenómeno que acontece en todo el mundo y que honestamente, al ser fenómenos, no van a dejar de suceder. De hecho, migrar es un derecho, pero hacerlo de manera correcta es lo principal. Ahora, el Estado salvadoreño da un acompañamiento, como lo mencionas. En primer lugar, crea las condiciones para que eso no siga sucediendo y ya pasa en El Salvador. Hemos visto, y no es solamente un speech mío, una declaratoria, sino que, como lo decía anteriormente, el dato mata relato. Los números ahí están, y no son números que brinda el gobierno salvadoreño, sino que el número lo brinda el gobierno de Estados Unidos bajo todo lo que recibe en la frontera sur, que es esta frontera que vincula con México. Ahí se ha demostrado que las familias salvadoreñas que llegan a intentar cruzar esa línea fronteriza, las familias salvadoreñas son menos a lo que se recibía en el pasado. Por supuesto, esto, como le decía, es gracias a todo lo que en el país estamos creando, pero también reconocer
que hay esfuerzos de manera articulada para que los flujos migratorios de manera irregular se reduzcan, y eso se está viendo. Lo importante es que menos familias salvadoreñas deciden dejar el país porque saben que ahora su vida en El Salvador se cuida y se protege. Incluso suena hasta irónico escuchar a familias que tienen la posibilidad de visitar otros países y dicen, bueno, yo me sentía acosado o me sentía vulnerable en X o Y país, y al regresar a mi país yo me siento seguro. Y eso es bueno porque significa que El Salvador verdaderamente es un espacio, es un lugar seguro que le abre las puertas a todos aquellos que deseen vivir en paz y sobre todo en una situación social diferente. Así es, desgraciadamente cientos de niños, niñas, de nuestros jóvenes, mujeres, al tratar de cumplir este sueño americano, al huir del fenómeno de las pandillas en El Salvador, se iban a enfrentar a este otro fenómeno tan triste como, insisto, es la trata de personas. De ahí la importancia de que se haya reducido esta migración. Y el presidente de la República, Nayib Bukele, se refirió a este tema, a este combate al narcotráfico que desde que inició su gestión ha dado duros golpes al narcotráfico. Y lo tenemos en pantalla. Dice, nuestra Marina Nacional interceptó una embarcación de bajo perfil a 630 millas náuticas, es decir, 1.167 kilómetros al sureste de la bocana El Cordoncillo, estero de Jaltepeque. La embarcación llevaba 3 tripulantes, un colombiano y 2 ecuatorianos. Todos fueron arrestados, precisa el presidente Nayib Bukele. Diputada Fuentes, el presidente prácticamente desde que inició su gestión con el Plan Control Territorial le ha dado una guerra, ha dirigido una guerra contra el narcotráfico, y vemos cómo sigue dando duros golpes precisamente a los cárteles de la droga. Sí, por supuesto. Como lo comentaba anteriormente, es un trabajo articulado y que incluye diferentes áreas. Ahora no solo estamos hablando de la seguridad ciudadana, sino también el combate al narcotráfico, a lo que comentábamos de la trata de personas, que en años anteriores nosotros sabíamos que, bueno, yo ni recuerdo muchos casos que reportaban o daban información de si habían incautaciones, si habían sucedido este tipo de situaciones, y ahora están dándose los resultados a través de este Plan Control Territorial que lleva muchos temas, muchas áreas, y con ello está sucediendo el tema del narcotráfico, algo que, como lo comentaba el diputado Chamagua, nuestro territorio da paso a que se den este tipo de embarcaciones que pasen por ese territorio, por las aguas, y que a veces pues existan esos como puntos ciegos en los cuales no se identificaban, pero ahora el trabajo que está realizando, en este caso la Marina Nacional, está dando unos resultados excelentes, y en lo cual podemos ver que no solo estamos hablando de 0 homicidios, sino que también estamos hablando de otro tema que es el narcotráfico, que también de alguna manera se están salvando vidas, porque el tema de la drogadicción es muy complicado. Tal vez pueda ser que nosotros solo seamos un corredor, pero se están salvando vidas tal vez de otras nacionalidades que son para las cuales se iban destinados a este tipo de droga, ¿verdad? Así que un excelente trabajo que se está realizando, y desde la Asamblea Legislativa pues también estamos apoyando y seguiremos apoyando como bancada, sean todas con estas herramientas jurídicas para que todas las instituciones involucradas puedan seguir realizando ese mejor trabajo. Y es que hay que decirlo, si bien somos como un corredor para estas enormes cantidades de drogas que llegan a Estados Unidos y hasta Europa, pero también su paso por nuestro país hacía que el accionar de las pandillas incrementara, y muchos de los homicidios que se cometían en nuestro país era consecuencia de este delito. Exactamente, y este es un punto muy importante, Marisol, porque prácticamente las pandillas salvadoreñas se alimentaban de esos ingresos o recursos a través de esta economía subterránea por el tráfico de droga. Esto no es nada desconocido. Creo que nosotros sabemos perfectamente la historia de nuestro país, y sabemos perfectamente que las pandillas en reiteradas ocasiones nos demostraron que se alimentaban de parte del narcotráfico. Incluso llegaban a pactar, ¿verdad?, entre ellos. Bueno, yo te dejo pasar a mi territorio, pero yo te distribuyo la droga, o aquí no vas a pasar si no me das esta cantidad. Hasta a ellos mismos se extorsionaban. Y suena, hoy por hoy nos puede dar hasta risa, pero en momentos del pasado, Marisol, era realmente vivir en zozobra y miedo, porque estas personas controlaban el territorio salvadoreño. Cuando llega el presidente Bukele dice, no más, vamos a recuperar
el territorio salvadoreño para las familias, para nuestros niños, las niñas, para todos aquellos que desean vivir en un país en paz. Y es como el Plan Control Territorial con sus diferentes fases empieza a ejecutar. No olvidemos que tuvimos una asamblea legislativa que bloqueó con sus votos todo el crecimiento de este plan articulado. Las razones, pues ellos las sabrán. Sin embargo, y bendito sea Dios, gracias al pueblo salvadoreño y a la sabiduría que tiene, decidieron transformar la Asamblea Legislativa y ahora tienen diputados, nos tienen a nosotros que estamos dispuestos a dar nuestros votos. Hemos aprobado todas las fases del Plan Control Territorial que se nos ha solicitado y ahí están los resultados. Yo recuerdo que en la legislatura pasada existía una diputada del FMLN que preguntaba cuál era el resultado del Plan Control Territorial y se lo demostramos en reiteradas ocasiones porque según ella, en su cerebro de maní, solamente era el tema de las pandillas. Pero no es solamente el tema de las pandillas. La seguridad del territorio salvadoreño va más allá. Y en este caso se ha quedado demostrado, como lo vemos en las imágenes, que también el combate a la droga es muy importante. ¿Cuántos millones son los que se han interceptado con esta embarcación de droga? Son muchos. Y que lo más importante, no va a llegar a su destino, sino que se van a cuidar vidas. No son vidas salvadoreñas, porque al final el consumidor como tal de esa gran cantidad de toneladas de droga no se iban a quedar aquí en El Salvador, sino que iban a llegar a otro país, que iban a ser consumidos por personas que tienen una adicción, que por primera vez iban a probar droga, jóvenes, niños, etcétera. Entonces, recordemos que aquí no es solamente pensar en El Salvador, y creo que ahí también, por eso reconoce el gobierno de los Estados Unidos, porque sabe que al final ellos mismos se benefician con esto, Marisol. Para nadie es desconocido que el punto final de todo tráfico de drogas es Estados Unidos como un país que más consume. Y por supuesto su gobierno tiene interés en que esto se frene. Y claro, El Salvador se sigue sumando a eso y ahí están los resultados. Decirles que como diputados vamos a estar dispuestos siempre a acompañar lo necesario para seguir fortaleciendo la seguridad nacional y tener este combate frontal contra las organizaciones delictivas transnacionales y todos aquellos que creen que El Salvador es el país del pasado donde aquí existía y reinaba la impunidad. Eso no existe más. Ahora tenemos instituciones que funcionan y que dan seguridad a las familias salvadoreñas. De acuerdo. Precisamente el siguiente tema es el aniversario del Plan Control Territorial, que ha permitido tener todas estas herramientas legales, todas estas herramientas jurídicas, pero también un importante presupuesto para seguridad. Quisiera preguntar a producción si podemos ir a la pausa, para tras la pausa regresar con el tema del Plan Control Territorial. Vamos a la pausa y al regresar entramos ya al último tema, que es el Plan Control Territorial, el presupuesto, lo que permitió en este primer quinquenio del presidente Bukele la creación de la División Naval de la Policía Nacional Civil, que no existía y que ha sido una de las medidas que ha permitido este combate al narcotráfico. El pasado 20 de junio, el Plan Control Territorial, que ha sido la base para este exitoso plan de seguridad en nuestro país, cumplió 5 años. Definitivamente el inicio de la gestión del presidente Bukele marcó este primer paso para enfrentar el que era el problema más grave de los salvadoreños, que era la inseguridad, la tasa de homicidios altísima y todos los delitos que ya nuestra historia, nuestra triste historia del pasado ya la conocemos. Diputada, quisiera su lectura respecto a estos 5 años que cumplió el Plan Control Territorial, al inicio con una asamblea legislativa que, como se refería el diputado Chamagua, con toda una oposición en contra, que le negó sus votos al presupuesto general de la nación, en ese momento con un importante porcentaje para seguridad, y que yo siempre me pregunto cuántas vidas se hubiesen salvado si en ese momento los diputados de la oposición hubiesen dado sus votos. Sí, a la fecha hay más de 80.000 personas capturadas. Si nosotros calculáramos que una de esas personas hubiese asesinado una persona, son aproximadamente más de 80.000 personas de vidas que se han salvado con el Plan Control Territorial. Si nosotros colocamos un número, digamos que algunas de esas personas asesinaban hasta 5, 6 o 10 personas. Para mí el Plan Control Territorial, y lo he comentado en muchas ocasiones, es muy significativo porque mi familia sufrió mucho por un tema fuimos víctimas. Yo tuve un hermano que asesinaron en el año 2017, él tenía 16 años, por esto mismo de las fronteras imaginarias que existían en nuestro país, y para nosotros fue una justicia terrenal que creímos que nunca iba a existir y que gracias a este Plan Control Territorial, gracias a la bancada CIAN de la legislatura pasada que
que dio y permitió este plan, que lo aprobó, que dio los fondos necesarios. Por el lado de mi familia nosotros nos sentimos satisfechos. Yo también he tenido la oportunidad de visitar y conocer muchas familias, muchos conocidos que están satisfechos, contentos con los resultados, y hay muchas personas que todavía comentan, critican y dicen, bueno, pero es que no solo la seguridad, de eso no se comen, decían algunos, pero la verdad es que antes muchos se beneficiaban, se alimentaban de la inseguridad que existía en nuestro país, y ahora hay desarrollo local, hay una dinamización de la economía en diferentes colonias, comunidades que antes no existía todo eso. Entonces se han salvado vidas, se ha recuperado el tejido económico, hemos logrado que las familias estén unidas, que muchas personas ya no vayan a buscar a otros países, no se vayan a Estados Unidos, que no emigren, porque por el temor que les causaba estar en ciertos territorios, que existían esos desplazamientos hasta forzados. Ya no existen esos casos de niñas, jóvenes, y en mi caso personal yo también fui muchas veces acosada por pandilleros. Ya no existen, gracias a Dios, esos casos. Todavía probablemente existan personas involucradas, que por eso existe el régimen de excepción, para llegar hasta la última persona involucrada en este tema que para nosotros era imposible. Y en ocasiones a mí me da un poco de como tristeza, porque creemos que, bueno, ya pasó la seguridad y como que fue un tema sencillo, como que fue de la noche a la mañana, sino que se dieron varias situaciones y en las cuales las personas que sí experimentamos situaciones complicadas, difíciles, sí le damos el valor que tiene. Entonces yo le repito a la población que estamos como diputados de la bancada CIAN comprometidos con la seguridad, la paz y tranquilidad que ahora las familias salvadoreñas tienen, y que no olvidemos que nos hemos convertido en un referente internacional. Así es. Lamento la pérdida de su hermano, como de las 120,000 víctimas que desgraciadamente el fenómeno de las pandillas nos arrojó en nuestro país. Diputado, ustedes aprobaron el presupuesto para el Plan Control Territorial. Desde el inicio se dijo que eran 7 fases, se han ejecutado 6 de estas fases, no solo fases de carácter punitivo, sino que también de oportunidades. Insisto en el tema, si hubiesen salvado más vidas, si se hubiese aprobado desde el inicio, pero recuerdo aquella férrea oposición con un no total a todas las propuestas de gobierno del presidente Bukele, a pesar de que en ese momento estaban asesinando 10 personas al día en nuestro país. Y existían varios actores políticos en ese momento que intentaron bloquear el desarrollo del Plan Control Territorial, Marisol. La Asamblea fue una, pero también recordemos que también se involucró la Sala de lo Constitucional, organismos defensores de derechos humanos, organizaciones de periodistas que hasta el día de hoy siguen alegando que en la estrategia de seguridad del presidente Bukele atenta con los derechos del periodista, pero casualmente, irónicamente, hasta este momento no hay ni uno capturado, ni uno tan siquiera, o asesinado, vaya. Entre otras cosas que nosotros podríamos mencionar en la entrevista, lo más importante es que llegamos las personas necesarias para tomar las riendas. Y digo llegamos porque es un trabajo en conjunto, Marisol. Por supuesto, el liderazgo del presidente Bukele. Sin ese liderazgo nosotros probablemente no tuviéramos una hoja de ruta. Pero él dijo, bueno, esto es lo que hay que hacer. Y recordemos que estábamos estancados en las 2 fases del Plan Control Territorial, hasta que llega la nueva Asamblea Legislativa en el 2021 y desbloquea absolutamente todo y se empieza a acelerar el tema de la seguridad, que es nuestra principal bandera de exportación sobre lo que hoy por hoy estamos produciendo en el país. Hemos visto aquí en este espacio, en Noticiero El Salvador, cómo países como Argentina, Honduras ya están replicando, incluso Ecuador también, están replicando la estrategia exitosa de seguridad que hoy por hoy tenemos en nuestro país a su manera, y está bien, porque así debe de ser. Yo creo que ningún país en el mundo va a poder replicar esa actitud, lo que en El Salvador tenemos, porque en primer lugar no tienen a su presidente Bukele, en segundo lugar no tienen una asamblea con diputados que están dispuestos a trabajar sin necesidad de negociar nada, como somos nosotros diputados de Nuevas Ideas, la gran mayoría absoluta que tenemos bajo un respaldo democrático, hay que dejarlo siempre en claro. Pero sin embargo estos países con sus propias identidades o su institucionalidad va a tratar de replicar el modelo de seguridad que hoy por hoy estamos teniendo en El Salvador, el Plan Bukele, que de manera exitosa ha dado frutos para las familias salvadoreñas, que se resume en algo tan práctico
pero valioso: cuidar y proteger la vida de la familia salvadoreña. El presidente Bukele priorizó el tema de la seguridad y lo sigue haciendo en este momento. Ha dicho que viene yo espero, un milagro económico para todas las familias salvadoreñas, pero definitivamente la inseguridad era el primer tema a combatir. Claro, lo que pasa es que si no se tenían las condiciones, como el tema de seguridad, tanto jurídica, ciudadana, pues no se podía dar paso al tema de la economía. Y como lo he comentado, a nivel local ya se están dando esa dinamización, ahora lo necesitamos llevar de una manera más macro, y no dudo que la política y la visión que tenga nuestro presidente, política pública y la visión de nuestro presidente Nayib Bukele en el tema económico va a ser una de las mejores para nosotros, y nosotros como bancada CIAN, yo soy parte de la Comisión de Tecnología, Turismo, y estamos en toda la disposición de seguir apoyando todas esas estrategias para poder lograr ese milagro económico. Gracias, diputada. Ha sido un gusto poder tenerla con nosotros. El Plan Control Territorial, el régimen de excepción y cada una de las fases del Plan Control Territorial, que son 6, se desconoce la séptima hasta este momento, ha permitido la captura de más de 80,000 personas. Y lo más importante, nos ha dejado, estamos por alcanzar 700 días sin homicidios. Hablar de 700 días sin homicidios es un verdadero milagro para los salvadoreños que en 15 años tuvimos un día, en 2 gobiernos del FMLN y un gobierno del Partido Arena, en 15 años, un día solamente sin homicidios, y ahora estaremos próximos a alcanzar los 700 diputados.